que seguimos teniendo una misión interna importante. La valla del niño con un pijado de las rayas que desaparezca para siempre, en un sentido simbólico, pero el otro importante, las otras vallas más allá de Europa, para hacer un mundo en este sentido más cohesionado. Nuestro modelo europeo, a ser posible, trasladarlo con la humildad que toca, digamos, a la gobernanza del mundo global. Y quizás así, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pues puedan vivir en un mundo mejor, que no nos será regalado si no trabajamos por ello. Y el día 7, modestamente, algo podemos hacer, y desde luego no es indiferente votar a unos y otros, pero para mí ya sería importante que la participación no cayera por debajo del 40 y tantos %. Y en unas previas se decía que en España, si llegábamos al 30, ya sería bastante. Por tanto, iremos a votar si es posible, y desde luego si votamos en progresista está mucho mejor. Muchas gracias. Hay un par de cosas que quería comentar, empezando con el turno de intervenciones. Lo más preocupante, evidentemente, es lo que tú has dicho, preocupante y además poco entendible, ¿no? Con todo lo que tú has comentado, desde los propios orígenes hasta lo que hoy significa Europa, en cuanto a lo importante que es, ¿no?, ese concepto de Europa, y que la pregunta del millón es por qué, sin embargo, se sigue con tanta abstención, ¿no? A mí se me ocurre plantearle como un par de posibles explicaciones, y seguramente las hay muchísimas más, ¿no? Por una parte, tú lo has dicho muy bien, tú has hablado de que hay un concepto que no es erróneo, pero sí insuficiente, que es el concepto de una Europa económica, y con lo cual has dejado implícito que sigue ausente en esa Europa que queremos algo que algunos consideramos más importante que lo económico, que es la Europa de los valores. Entonces, ¿hasta qué punto, y la pregunta un poco que te hago como posible explicación para que la comentes, es hasta qué punto se está prodigando demasiado una idea de la Europa económica y no una Europa de los valores? Con lo cual es muy difícil pensar que una gente que estamos acostumbrados a vivir del sueldo que nos paga la empresa que tenemos al lado, nos metemos en la cabeza que el sueldo nuestro va a depender de que se pongan de acuerdo Alemania y Portugal. Entonces la parte económica puede resultarnos como muy insuficiente, ¿no? Entonces, si no estaría también que el esfuerzo fuera en educar a esa Europa de valores, ¿no? Y en segundo lugar, ya hablando de los partidos, incluso de los partidos progresistas, es decir, no hay, sigo formulándolo en forma de pregunta, claro, no hay por parte de los partidos, aposta o no, pero lo que percibimos la ciudadanía no es que, ya sé que es muy duro lo que voy a decir, no es lo que percibimos que los políticos ya amortizados en España van a Europa, con lo cual la idea que tenemos es decir, hombre, pues vaya gracia, los políticos mejores tendrían que ir, no que no sean buenos los que van, pero la idea esta que tenemos, que el político amortizado en España lo mandamos a Europa, que sigue siendo bueno, pero ya lo tenemos amortizado. Es como que el político que enviamos a Europa sea un político ya amortizado en España, o sea, como ya quemado, ¿no? Entonces, claro, son cosas muy cotidianas, muy domésticas, pero que son interrogantes que surgen, ¿no? Me gustaría aclarar esos dos, es decir, ¿por qué no la Europa de los valores? ¿Por qué no la Europa de los valores? Esa Europa que acoja a esa inmigración pobre, no solamente en Europa económica, y hasta qué punto los partidos tendrían que ser más serios, más coherentes a la hora de decir, señores, si Europa es tan importante, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres van a estar en el Parlamento Europeo. Igual es una percepción errónea mía, pero... Sí, bueno, pues la primera cuestión, la Europa de los valores. Hemos dicho que Europa, la generación de los 40, de los 50, lo tenía muy claro, porque lo que estaban fabricando era una economía unida, pero sobre la base de unos valores. De hecho, al Club Español Popular, aunque por primera vez, si alguno de vosotros recuerda, el ministro casi
Y ella, a principios de los 60, pidió la entrada de España en la Unión Europea y por supuesto, ni siquiera se le contestó porque nadie sabía cómo entrar, eso estaba bastante claro. Pero, efectivamente, tenemos la percepción de que la Europa es una Europa del mercado. Incluso algunos, para mí exageradamente, dicen pues es la Europa de los mercaderes, ¿no? En ese sentido, pues hay incluso una izquierda más crítica que habla, pues eso, la Europa de hoy es una Europa, digamos, con una filosofía puramente neoliberal. Ahora sí hablaremos de los valores. Yo quería justamente indicar que eso no es así. Más de una vez he tenido algún debate con alguno de ellos, con algunas de estas personas que desde una postura muy legítima, pero creo que errónea, ¿no?, hablan del modelo europeo como un modelo neoliberal. Nosotros hemos tenido que unir nuestras economías y en este sentido hemos tenido que aceptar porque juegue mucho más la competencia. Pero no nos olvidemos que Europa, cuando está haciendo eso, mientras tanto ha creado unos fondos estructurales, ha creado una política de cohesión económica y social gracias a la cual España ha recibido un montón de millones de dinero para apoyar justamente nuestro ajuste con una razón de solidaridad. La Comunidad Valenciana misma, hasta hace 4 días, era considerada una región objetivo número 1 y en ese sentido, es decir, la Europa que decimos que es una Europa de integrar mercados, al mismo tiempo ha fabricado una política de solidaridad que tiene su mejor exponente en esos cartelitos que vemos por ahí cuando vemos el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FSE, el Fondo Social Europeo, y en eso hacemos mucho. Es la misma Europa que ha creado el programa Erasmus de intercambio de estudiantes. Entonces, Europa no ha integrado los mercados sin una convicción clara que a los más débiles, a los territorios menos desarrollados, había que ayudarles. Y una España, mientras era una España más pobre, hubo que estar ayudándola y se nos sigue ayudando, aunque claro, ahora a quienes más hay que ayudar es a los más pobres, que son los del este. Que nosotros cuando entramos con una renta per cápita de no llegaba al 70% de la media europea y hoy estamos en la media. Pero estos pobres países, desde una Polonia hasta una Rumanía, entraron con una renta per cápita de menos del 40%, y ahora hay que ayudarles en este sentido y están convergiendo. La Europa, por lo tanto, del mercado es al mismo tiempo la Europa de la convergencia, de que dice, nos abrimos mutuamente, pero te damos la mano para que puedas venir y vayas convergiendo hacia la media. A mí me gusta decir eso porque me parece muy exagerado cuando algunos digamos, autores, Samina y otros, pues van por ahí hablando de que la Europa es la Europa socialdemócrata. El modelo europeo es fundamentalmente un modelo socialdemócrata, insuficiente, pero el valor de la solidaridad lo ha llevado a políticas, con un presupuesto que a nosotros nos gustaría mucho que fuera mucho mayor para que hubiera más redistribución, pero es lo que hay. Bueno, ¿es suficiente? No, y tienes tu razón, Alfonso. Los valores, creo que nosotros tenemos unos valores que son los valores de la ilustración, son los valores del humanismo, son los valores que hacen posible que haya incluso un diálogo de civilizaciones en el mundo, cuando la Europa de hoy es una Europa que no es homogénea, es una Europa muy diversa, muy mestiza. Es la Europa de la humanidad. No tenemos que ir afuera para ver lo diferente lo tenemos en casa, lo diferente somos todos. Pero somos ciudadanos, que es la base del europeo. Es la base de esa ilustración y esa revolución francesa, la Europa de los ciudadanos. Hay una constitución que nos hace a todos iguales en derechos y en deberes y que podemos tener tradiciones culturales distintas, pero nos tenemos que entender porque hay una base común. Una base que hará imposible la ablación, porque no cae en nuestros valores, pero que hará posible que tú, que vienes de un Islam, te puedas entender conmigo, que soy un agnóstico, o con mi vecino o mi mujer, que es una cristiana creyente. Tenemos que entendernos porque somos ciudadanos.
Estamos llegando. Esa es la Europa que podemos aportarle a la humanidad, lo mejor de todo, porque para mí esto sigue siendo, los valores al final de los derechos humanos que están en de los derechos universales. Desde ese punto de vista, estos seguimos teniendo actualizados ante los retos. Yo creo que ahí, y no sería muy caro, eso no es una política cara, y en este sentido hay un déficit. Nos falta entre las políticas europeas una que haga más énfasis en el apoyo de la educación, en el apoyo de esa educación para la ciudadanía que la niegan quienes menos interés tienen en el concepto de ciudadanía. Pues esa es la asignatura europea que deberíamos tener, no en España, no en la Comunidad Valenciana, en toda Europa. Educación para la ciudadanía. ¿Qué ciudadanía? La europea, la de los valores universales. Esa, con una dotación generosa para que haya materiales, para que haya vivencias, para que haya comunicación con los chicos y chicas que han venido de familias inmigrantes, pero que son ya españoles y valencianos porque están aquí. Y es ciudadano de este país, todo quien vive y entra aquí a asumir todo eso. Y nos tenemos que acoplar a esta convivencia plural. Entonces, esa Europa esos valores se tienen que transmitir. Y en ese sentido, quizás, tienes razón, debiera haber una... Y esto se lo deberíamos de pedir a nuestros eurodiputados. A nuestros eurodiputados. A Manuja Sornosa, por supuesto, a López Aguilar, que además tienen una sensibilidad de sobra, incluso ellos son los que tienen que transmitir el grupo socialista en el Parlamento Europeo. En realidad, una gran parte de la democracia del centro europeo participa de estos valores, porque la derecha que tenemos en España es que no es una derecha europea, de tan arcaica, de tan obsesionada en hacer oposición, se ha quedado fuera de los parámetros europeos. No es Sarkozy. No es Sarkozy. Sarkozy podemos estar en discrepancia con él en muchas cosas, pero Sarkozy no es ninguno de los líderes de la derecha. La señora Merkel no es. Es decir, la derecha española es una derecha absolutamente derechona en los parámetros europeos, derechona, al lado de lo que son estas figuras que estamos diciendo, otras, ¿no? Como, digamos, en Suecia o en la propia Gran Bretaña, en este sentido. Los parlamentarios que han podido tener una mala utilización del dinero que estaban haciendo, hoy están a punto de dimitir y les cae la cara de vergüenza. No van a esconderlo, harán una mea culpa. Aquí tenemos una derecha derechona. Bueno, esto es lo que también confiábamos todos, que el modelo europeo lo internalizáramos de manera que digamos, el denominador común de nuestro se fuera elevando a la altura del europeo, y esta es otra asignatura pendiente. O sea, para no desviarnos, tienes razón, Alfonso. Creo que la Europa de los valores es una Europa muy importante que elevaría el nivel de participación, del nivel de interés, como lo hará el que estos chicos y chicas que se están moviendo como universitarios del programa Erasmus, que ahora también puede llevarse en parte quizás a la segunda enseñanza o a la profesional, etcétera, o incluso al mundo laboral. Estos intercambios de estudiantes es la siembra más importante para una cosecha europea de la generación que vendrá. Es este chico que tengo yo, ahora polaco, o esta chica que tengo yo, diríamos sueca, que ya sabe que España no es un tópico, y este chico, mi hija se ha ido a Holanda, o este hijo vuestro se ha ido a Italia, están haciendo Europa, se están educando. Esto es hacer Europa junto con esta educación en valores que decía Juan. Y luego lo de la clase política, es verdad también. A Europa la utilizamos a veces para lo que nos interesa.
la hemos utilizado ahora, estas elecciones, para hacer una campaña en clave absolutamente nacional. Y no sé, lo ha hecho la derecha, pero nos ha obligado luego también. El debate de López Aguilar y Mayor el otro día, pues era un debate que tuvo bastante interés, pero que en realidad era en clave absolutamente nacional por el interés. Claro, bueno, desde ese punto de vista no hacemos pedagogía, naturalmente. Claro, muchos dicen, en realidad tanto por Europa no nos interesa. Sí que nos interesa muchísimo, pero no lo percibimos porque el debate que se está haciendo aquí es un ensayo para hacerlo. Pero luego lo otro es verdad, no, los líderes que se están mandando son, bueno, yo concretamente esta mañana he estado con Joan Calabuig, que es un parlamentario socialista en el Congreso, que es un hombre muy trabajador, y este hombre estuvo primero en el Parlamento Europeo. Es decir, que es verdad, tenemos valores jóvenes y mayores que no percibimos que enviamos a los, efectivamente, a los amortizados, como has dicho. No, tenemos que hacer una revisión de esta cosa, ¿verdad? Sí, pero un momento, había Miguel y después tú. Yo quería de alguna manera agradecerlo porque se me ha hecho corto el rato que estaba hablando, porque yo me he enterado de una cantidad de datos y de cosas que las conocía. Pero yo tengo una pregunta, gente, y posiblemente la gente que también la tenga. Una pregunta: cuando ya entramos en democracia, si hubiéramos tenido la desgracia de que hubiera ganado siempre el Partido Popular, ¿creéis que estaríamos en Europa ahora? Esa pregunta la tengo yo siempre. El señor Adolfo Suárez fue el primero que lo solicitó y fue un gobierno de UCD. Desde ese punto de vista se acabó, porque el hombre, no olvidemos que la solicitud de adhesión se hizo por unanimidad en el Congreso, desde los partidos más a la izquierda hasta, en este sentido, los que estaban presentes en la Cámara en las elecciones del 15 de junio del 77, y el señor Suárez, desde ese punto de vista, sí, yo creo que era de interés, y eso lo percibían todos. La propia economía necesitaba el oxígeno de la entrada en Europa. En este sentido, sí, y eso hay que aprovecharlo justamente para que haya también compromisos en la derecha que nos hacen falta, que imiten nuestros hombres de derecha, pues a lo que decíamos, a las Merkel, a la Merkel, a los Sarkozy. Por favor, no al italiano. Tampoco lo metería. Creo que también en ese sentido Italia ha retrocedido en lo que era la Italia europeísta, que era uno de los países más europeístas en otros momentos. Hoy, por desgracia, tampoco Italia es un buen ejemplo en este sentido. El otro día me encontré una persona que conozco y me dijo: ¿qué? ¿Vamos a ir a votar a las elecciones o pasamos a votar? Yo, mira, yo casualmente voto por correo y ya lo he hecho. Pues yo creo que lo voy a votar, porque estoy harto de que tanto mamoneo y tanto no sé qué. Eso es como un castigo a nuestros políticos, que falta mucha educación, porque se supone que en realidad lo que hacemos es castigarnos a nosotros mismos. De todas las maneras, la impresión que se tiene de Europa, aparte de que tengamos los nacionalismos bastante interiorizados todos, está la contrabubarra, en el fútbol, en cuanto a naciones, todavía no llega la gente que son partidos los que toman las decisiones, y más bien que son países. También te llega que si Inglaterra está unida en unas cosas pero en otras no, que Noruega no se une porque ellos son muy ricos y para qué quieren unirse, y ahora aquí en España, como ya nos han dado, ya no vamos a sacar nada. Entonces yo creo que es todo base de cultura, y que esa humanidad con la que se empezó a crear la Unión Europea, porque había habido un desastre muy grande, y esa humanidad ahora, como aquel que lo tiene todo, la vamos perdiendo, y estamos ahí por eso, por falta de educación, falta de humanidad y esa historia. Tienes toda la razón. Has combinado dos cosas que me gustaría justamente repetirlas y complementarlas un poco. Tú has hablado, por un lado, de las rivalidades políticas y más allá, en los localismos y tal. Y por otro lado, están los intereses nacionales, ¿no?
Vamos a hablar de las dos cosas porque son muy importantes. Las rivalidades políticas, yo creo que en este sentido vivimos en un momento en que es difícil entender el sentido que tenemos de la política. Estoy completamente de acuerdo contigo. La gente se ha despreciado hasta tal punto el sentido de la política. Estaba hablando de Joan de Calabuig, uno de los diputados que muchos de vosotros lo conocéis. Un chico trabajador. Estoy convencido de que los políticos, la mayoría efectivamente son gente honesta que está haciendo una labor imprescindible y que hace un trabajo magnífico. Pero la idea que tenemos del político es la idea del político, digamos, aprovechado, corrupto, etc. Y esta idea, en realidad, como verdaderamente lo pagamos más la izquierda, pues convive muy bien con este deterioro de la imagen del político, la derecha. Primero porque da la impresión de que a la gente le perdona más a la derecha este tipo de comportamiento. O solo le imputa a la izquierda esta situación. Y luego realmente estamos perdiendo a mucha juventud, estamos perdiendo a mucha gente que dice, bueno, la política es esto, al final a nosotros que, pues ellos se lo comen y se lo guisan, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué podríamos hacer? Esa es una pregunta que me hago yo y no creo que es importante. ¿Qué podríamos hacer para restablecer, ¿no? Recuperar un prestigio del político como un profesional honesto, como un hombre que es imprescindible haciendo las cosas con el control, con todas las cosas, con ese gentleman que ahora efectivamente si me he gastado mal ese dinero, pues tengo que dimitir y acá está, y no pasa nada y la vida sigue, pero aquí la mujer del César tiene que parecerlo además de serlo. Este tipo de cosas y llevar la transparencia y la honestidad como algo muy importante, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista las rivalidades son normales y bien canalizadas son positivas en fútbol, en el deporte, canalizadas con ese fair play, hay unas reglas y que yo voy a discutir contigo si discrepamos, pero por favor no me meteré, no te voy a ofender como tú tampoco a mí. Es decir, ese fair play, que es el sentido de la política, tú representas unos intereses, pues vamos a ponerlos y vamos a aclarar y a lo mejor tienes en parte razón, lo admito yo también, bueno, pero ese fair play, ese recuperar, lo estamos perdiendo, lo hemos perdido. Muchos tienen la impresión de que la democracia se ha deteriorado porque no sabemos distinguir unas cosas de otras, ¿no? Hacemos una pasión racional, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, primer punto, tienes tu razón. Y este es un deber que tenemos, una asignatura pendiente de gran magnitud. Cómo represtigiar la política, porque quienes más vamos a ganar después de todo de eso, creo que somos la izquierda. Porque parece que la derecha, pues ya va de suave, que... segunda cuestión, las rivalidades nacionales y las tradiciones distintas. Bueno, eso es inevitable hasta cierto punto. Los británicos tienen una tradición y una manera de ver, la visión del norte, y muchas veces cuando entras en estos debates, algún alumno, como notan que tú tienes una cierta pasión por Europa, te dicen, oye, ¿para qué no se van los británicos fuera de la Unión, no? Y entonces dices, algo no he explicado bien, algo no he explicado bien, porque nos necesitamos todos. Y es muy bueno que los británicos estén con todo su euroescepticismo y que también estén los suecos. Porque incluso países, y he nombrado dos que no están en el euro, yo creo que entrarán en algún momento, nos han aportado muchas cosas. Ese euroescepticismo puede que sea bueno para justamente ser más autocríticos y evitar... Si, por ejemplo, la desconfianza de Gran Bretaña es que Bruselas se haga un poder demasiado burocrático, pues muy bien, vamos a tratar de evitarlo. Si los suecos, que por otro lado son tan puntillosos, bueno, ¿por qué no está Noruega? Puede haber razones, quizás esté en el futuro, ahora mismo está en muchas cosas en Europa, aunque no claro. Desde ese punto de vista, no quiere decir que Europa no puede ser una Europa. En muchas cosas podemos ser lo que se llama Europa a varias velocidades, que en unas cosas estamos... Pero en lo que es el proyecto europeo,
es bueno que estemos todos y que en este sentido tratemos de llegar a ese mínimo denominador común, aunque a veces parezca que hasta difícil. Al fin y al cabo la humanidad es así, tenemos que entenderlo. Entonces, es aprender a jugar este juego difícil, de aproximarnos y desde ese punto de vista, tus dos ideas yo creo que son muy positivas. Cómo superar un desprestigio de la política y cómo conciliar los intereses diferentes, porque aún siendo diferentes seguimos teniendo mucho en común, porque el mundo global es un mundo de todos y el proyecto europeo, a partir de unos valores como los que tenemos, nos sigue comprometiendo en común mucho. Esto lo tenemos que saber ver. Me gustaría hacer una pregunta que me estoy haciendo últimamente, y es, ¿usted qué piensa el resultado que el próximo día 7 salga en la urnas, si será algo que va a repercutir en las generales? Bueno, en las generales todos son episodios, ¿no? Lo que espera la derecha es que haya una victoria de la derecha para, en ese sentido, decir dos cosas. Por un lado, a Zapatero darle en las narices, indirectamente cubrir la deshonestidad de los políticos valencianos y otros que con esto tendrían, ellos dicen, una legitimidad que no tienen. Entonces, todo esto serían episodios para, efectivamente, en las generales, si es posible, dar la vuelta. No, yo, si me permites, recojo tu pregunta para llevarla a Europa, ¿no? ¿De qué manera puede influir las elecciones del domingo, mañana, no el otro, en el futuro de Europa? Bueno, es posible que haya, a lo mejor... ¿Una decisión puede ser? No, o sea, en este sentido, cuanta más participación, más legitimidad tendrá el Parlamento que salga. Y si no hay mucha participación, lo primero que deberían de pensar en Europa es un mea culpa. La baja participación debería de ser como una especie de gong, ¿no? De decir, bueno, no vamos por buen camino. No vamos por buen camino. Si los ciudadanos no votan, aparte de que sea porque los políticos en cada país están planteando es que tampoco los ciudadanos, que no son tontos, no ven lo que es el proyecto europeo. Lo tenemos que comunicar mejor. Entonces, yo creo que pase lo que pase después de las elecciones debería de haber una reflexión en las instituciones europeas y llevar más Europa a los ciudadanos. Pero hay una cosa muy importante que también puede cambiar esto. Vosotros sabéis que el tratado por el que se rige la Unión Europea ahora mismo es un tratado bastante imperfecto. Es un tratado que se llama el Tratado de Niza, que fue un tratado que trató de reformar un poquito las cosas, pero insuficientemente. Fue un tratado cuando todavía no éramos una Europa nada más que de 15 países. Entonces, la Constitución que se quería haber aprobado para Europa era justamente un instrumento para, otra vez, la Europa de los valores y una Europa que hiciera una Europa un poco más federal. Pero no se votó en Europa. Otra lección. ¿Por qué los ciudadanos franceses, por qué los ciudadanos holandeses no aprobaron un tratado que aparentemente era el tratado que necesitaba Europa para dar el salto cualitativo a una Europa más unida y menos económica? Bueno, pues la lectura que se hizo es que no era así. Y se entendió mal el mensaje. Yo creo que el tratado de constitucional era bueno, pero bueno, nosotros lo votamos aquí, pero no lo votaron en otros países. Se frustró. Y entonces se rebajó un poco lo que era y se reconvirtió en el Tratado de Lisboa, que es el que está a punto de poder ser aprobado si los ciudadanos irlandeses en octubre próximo dicen que sí. Los irlandeses dijeron que no y paralizaron esto hace un año ahora aproximadamente, porque como país pequeño creían que bueno,
una Comisión Europea con pocos comisarios les iba a dejar fuera a los países pequeños, y ahora se les ha convencido diciendo, si hay que mantener una comisión amplia con todos los países presentes, estaremos... Bueno, total, que puede que por fin los irlandeses digan que sí y este Tratado de Lisboa salga adelante. Si este Tratado de Lisboa sale adelante, tendremos unas instituciones más democráticas en Europa, en donde el Parlamento tendrá más peso, en donde la Comisión vendrá más de la representación de los partidos presentes en la Cámara, y entonces habrá más capacidad para llevar Europa a los ciudadanos. Puede parecer que esto que estoy diciendo un poco técnico o demasiado normativo, pero aparte de voluntad política, ese tratado facilitará realmente una mayor presencia de Europa para el ciudadano. Hay otra cuestión que es verdadera. Hablamos 20 y pico idiomas en Europa. Europa de los 27 creo que somos 22 idiomas oficiales. La política necesita comunicarse. Entonces hay una cuestión que tenemos que asumir en toda Europa. Tenemos que aprender más idiomas y asumir que uno de los idiomas tienen que ser los idiomas de trabajo. Es que de otro modo va a ser difícil mantener la variedad, es la riqueza idiomática plural, pero yo creo que hay otro reto y es asumir que uno o dos de los idiomas que tenemos tendrán que hacer, porque es que es la única manera también para que realmente podamos tener a lo mejor una televisión europea, alguna prensa europea que nos haga que haya debate europeo. Entonces estas son cosas que están por venir y también serán importantes. Yo creo que dentro de esas explicaciones, ¿no?, que estás comentando, siempre con el fondo de por qué la gente no nos creemos eso, ¿no? Porque claro, en realidad hay una relación de si la gente vota poco es porque no se lo cree. Entonces, dentro de ese tipo de explicaciones, una, evidentemente, la has apuntado implícitamente otra vez, y es que ha faltado una pedagogía, claro, de explicación que es Europa. Ha faltado clarísimamente eso. Por ejemplo, en las situaciones que tú has planteado de Holanda y de Francia, no se quedó muy claro qué es lo que se estaba votando. Alguien decía que era una constitución europea, otros decían que era un puro tratado económico. Es decir, que nunca ha habido, ni desde el principio ni después y hasta hoy mismo, esa necesaria pedagogía de explicar a la gente qué es eso de Europa para que nos lo creyéramos, ¿no? En segundo lugar, yo sigo insistiéndote un poco para que si hace falta, ¿no?, en la responsabilidad política de los políticos, de los partidos y de los nuestros. Es decir, no acaban de creerse eso de Europa. Si ellos no se lo acaban de creer, difícilmente van a hacerse lo creer al ciudadano. Y yo empiezo por restaurar, y empiezo por la gente que estamos aquí. La pregunta del millón: ¿hemos hecho el esfuerzo para las europeas que hubiéramos hecho para las municipales o para las autonómicas? Pues es la pregunta del millón. Y empiezo por restaurar y seguiría hasta Madrid o hasta... Es decir, si los políticos no se creen de verdad que Europa requiere un esfuerzo de militancia, de compromiso, como las elecciones municipales, apaga y vámonos, tú misma lo has dicho. Es decir, y ahí sí que vamos un poco a remolque de la derecha. Es decir, es seguro que el discurso de López Aguilar del otro día en televisión, segurísimo, no es el mismo que Mayor Oreja, pero quien marcó el terreno para no perder votos es Mayor Oreja. Es decir, la reflexión de Aguilar es, es que si yo hablo de Europa, mientras me está hablando de lo más inmediato, se me come el terreno y se me comen los votos. Es decir, Europa, por los motivos que sea, en este caso último que nombraba, oportunismo político, de la izquierda y de la derecha, sigue siendo esa gran incógnita. Y en tercer lugar, si hay esta especie de dejadez por parte de los políticos, incluidos los de izquierdas, para que se entienda Europa, ¿no será malo también que, derivándose de esto y de otros motivos que seguramente tú conoces y que nos puedes explicar, si no hay una percepción de la Europa, de la nobleza, de la grandeza, que tú decías, de los valores, ante esta especie de dejadez política, centrada más en lo del cara a cara, de lo más inmediato, sin embargo,
o por esta dejadez o por lo que sea, se nos están colando las imágenes de una Europa que es el horror. Las mafias del este, las mafias del sur, etcétera, etcétera. Es decir, estas tres cosas, una falta de pedagogía informativa, ¿no? Y de formación que, como tú dices, ya, claro, empieza y casi acaba con la ilustración, ¿no? El segundo, la responsabilidad política de los políticos, de nuestra política y de nuestros políticos especialmente. Ya me decir que lo que más me interesa, a mí lo que haga Rajoy, lo que hagan, me da igual, otra hora que los míos se lo crean. Y en tercer lugar, si precisamente por esa especie de abstención en nuestro compromiso se está colando esa parte más perversa del compromiso europeo, la mafia, la explotación de las chicas para la prostitución, etcétera, etcétera. Bueno, no, tiene razón. Yo estaba pensando mientras hablabas en que incluso una cosa tan sencilla como es los spots publicitarios me parecen horrorosos. Quiero decir que esos no son institucionales. Los spots que animan a votar, yo creo que son de lo más feo y de lo más poco efectivo. Es decir, en lugar de estos anuncios de animarte a votar, es que yo creo que son poco comprensibles, ¿no? Es decir, que hay un desacierto en la transmisión, en la comunicación. Aparte de creérselo más o menos, es un poco de cómo se transmite la idea. Y que es tan importante transmitir una idea, pues lo que es el animar a la campaña se hace de una manera fea, poco efectiva. No, el tema de esa otra Europa, de la Europa de las mafias y todo esto, justamente, yo creo que se ha hecho mucho justamente desde Europa. La Europa de la política en favor de la seguridad, porque claro, Europa desde que asume que es no solo una Europa en que se mueven las mercancías, sino que es una Europa en que se mueven las personas, inmediatamente surge el tema de la coordinación policial, porque eso es así. Es decir, por donde fluyen libremente las personas que llegamos con nuestros pasaportes o con nuestros documentos nacionales de identidad, territorio Schengen, sin ningún problema, entras, pues pasa el delincuente también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hace falta una política de coordinación, y esto se ha hecho y se está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que, claro, las mafias y todo eso. Entonces, es decir, el tema de la Europa, que es una Europa social, que es una Europa de valores, que es una Europa que incluso protege la verdad frente a todas estas, se está haciendo, pero yo insisto, creo que se transmite. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Feliz. Sí. Digo que si nos puede explicar por qué ahora el Parlamento Europeo ha aceptado una lista presuntamente vinculada a ETA, cuando aquí en España el Constitucional ha vetado. Bueno, no ha aceptado el Parlamento, vamos a ver. En cada país es una circunscripción electoral. Entonces, las listas se someten naturalmente a la legislación de cada país. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, fue el Tribunal Supremo, ¿no? El Tribunal Supremo pues denegó la legalidad de esa lista, se recurrió y el Tribunal Constitucional ha aceptado de que no había suficientes pruebas, ¿no? Todos sabemos que, yo estoy de acuerdo con usted, de que ha sido una cierta burla, claro, pero lo que ha hecho el Tribunal Supremo está bien hecho, aunque no nos guste, porque justamente mi amigo que ha venido conmigo es abogado de esto, sabe bastante más que yo. El Tribunal Supremo hizo lo que creía, pero el Tribunal Constitucional ha creído que no estaba suficientemente bien fundamentado. Si el Tribunal Constitucional hubiera hecho como Supremo, probablemente lo hubiera tumbado, pero si hubiera ido a un Tribunal Europeo y allí se hubiera visto, hubiéramos quedado en ridículo. Entonces, se van a reír de nosotros Otegi y compañía, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Y es muy duro que se vean quienes desprecian la vida, ¿no? Y hacen, y
y desprecian lo más sagrado de la libertad, que es la que, aunque usted y yo pensáramos diferente, ni yo le voy a atentar a usted, y esto es la libertad. Entonces, es muy duro aceptar que haya eso, pero también la democracia es eso, que si las leyes se cumplen o no se demuestra que no se cumplen suficientemente, que se aplican para que no haya. Y esto es, desde ese punto de vista, lo mejor sería que tuvieran poco apoyo, que es lo que están diciendo los partidos demócratas. Entonces, lo que quiero decir es que no es Europa la que lo ha consentido, es nuestros tribunales propios los que en sus diferentes niveles ha llegado en un momento en que alguien ha percibido que no estaba suficientemente demostrado